Feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestra programación. Asimismo, y queremos que usted salga completamente bendecido de estas palabras, de estas partes que se dan los cánticos, claro, la palabra de Dios, etcétera, y no simplemente se quede con él, Jocabet, sino que también pueda compartir esta palabra con todo el que quiera. Es más, siga presionando por ahí para todos sus contactos y envíeselos para que cada uno pueda ver y poder recibir la bendición desde el cielo. Y con estas palabras queremos decirle a todos que sean bienvenidos. Llegó el momento de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, así que donde usted se encuentre, vamos a inclinar el rostro. Oramos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos acompañes, Señor, durante la programación y que tú, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, abra nuestro corazón para recibirte, para entregarnos completamente a ti. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó,
que el desierto vida dio. Muy feliz sábado, estamos muy gozosos de estar nuevamente con ustedes en el segmento de Jesús y la verdad presente. Queremos ofrecerle el librito que está escrito por aquí, que se lleva por título La tempestad perfecta llega. Claro que sí, no tan solo le hacemos ese ofrecimiento, sino que le animamos que también en el inbox nos escriban algún tema, ¿verdad? Que usted quiera que abundemos o algún tipo de noticia para nosotros ¿verdad? Gustosamente con el Espíritu Profecía y la Biblia darle más información del mismo. Y no se olviden compartir, dale like, dale share. Es muy importante porque entonces otras personas así, ¿verdad? Se enteran del acontecer diario, por decirlo así. Eso es así. Pues la noticia que vamos a presentar esta noche tiene mucha, yo diría que bastante relación con la que presentamos, ¿verdad? El viernes pasado. Así que le hacemos la invitación que busque, ¿verdad? En nuestros videos la fecha anterior para que vea cuán relacionado, ¿verdad? Está esta noticia con la pasada. Pues en esta noche vamos a discutir el tema acerca de que nuestro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promueve un frente unido de aliados mundiales durante inusual reunión de la OTAN. El líder americano viajó hasta Bruselas para realizar y promover un frente unido con los aliados europeos de su país y así toma duras medidas contra Rusia por la guerra en Ucrania. Dicho frente estará compuesto por todos los que integran de la OTAN. Putin confiaba en que la OTAN se dividiría, pero la OTAN nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de ir a Ucrania, y todo esto que acabo de leer lo dijo el presidente Joe Biden. Asimismo, el mandatario anunció otra nueva ronda de duras sanciones de su país en contra de Rusia, las cuales van dirigidas a 48 empresas de defensa estatales, 328 ligadores rusos y docenas de élites rusas. Los líderes de la OTAN se reunieron para reiterar nuestro fuerte apoyo al pueblo ucraniano, nuestra determinación de responsabilizar a Rusia por su brutal guerra y nuestro compromiso de fortalecer la alianza de la OTAN, afirmó nuevamente el presidente Biden. Otra vez. Lo que parece ser una reunión para ayudar a Ucrania se está convirtiéndose en los esfuerzos rebuscados en Estados Unidos de controlar a un gran conjunto de países bajo un solo mandato, así tener el control sobre todos ellos para establecer un sistema global que censure y reprima los gobiernos autoritarios que no se quiere adaptar a las medidas de nuevo orden mundial. Así que vamos a analizar, ¿verdad? Porque tal vez nos estaríamos presentando, ¿verdad? Muchas incógnitas y queremos, ¿verdad? Hacer esta unión en lo que está pasando realmente actualmente en el mundo con lo que dice las Escrituras. Vamos a ver la relación. Pues podríamos entonces hacernos la siguiente pregunta, Junior. Sí, bueno, aquí dice una preguntita que se encuentra en Apocalipsis 14. Dice, ¿qué acontece en el mundo? ¿Acaso nos estamos acercándonos al cumplimiento de Apocalipsis 14? Pues vamos a ver entonces qué dice Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que, ¿verdad? Es un tema, yo diría que tiene mucho para explicar, pero entonces vamos a prácticamente enfocarnos en la relación que tiene con la noticia que estamos presentando. Sí. Junior, entonces, ¿qué representa la bestia? Bueno, según el libro de Conflictos de los Siglos, página 26, nos habla un poquito sobre eso, diciendo a los que... Es el capítulo El capítulo 25. como tal. Dice ahí, diciendo que a los que habitan sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en cual el poder legislativo
descansa en el pueblo. Y dice aquí, ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por las profecías. Así que vemos que ¿verdad? En la noticia pasada vimos que sí, Estados Unidos está en la profecía y lo que se va a desarrollar como país anfitrión, ¿verdad? En donde va a legislar estas leyes que el pueblo de Dios en un futuro, ¿verdad? No muy lejano, va a estar envuelto en un concepto de adoración. Así que cuando nos estemos preguntando qué relación, ¿verdad? Tiene lo que está pasando con estas citas que estamos dando, es que tenemos que entender qué es la bestia, cuál es la imagen de la bestia, por qué se está hablando de lo que es, ¿verdad? Un nuevo orden mundial, cómo se está desarrollando el mundo dirigiéndonos hacia ese punto y lo que se espera, ¿verdad? Que nosotros podemos tener, ¿verdad? Una idea muy clara, porque eso se lee en la palabra del Señor. Sí, lo que hay que aclarar también aquí que la palabra bestia no es un animal feo y esa cosa. O sea que viene siendo un poder, es un poder, o sea, es un reino. Entonces, ¿qué pasa? Ese reino que nos está indicando aquí a través de la Biblia y a través de los libros de profecía, que Estados Unidos viene siendo uno de ellos. O sea, no podemos entrar en muchos detalles porque esto sería una predicación solamente de Apocalipsis 13 y 14, no fue casi una hora solamente hablando de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Tenemos otra pregunta? Otra preguntita. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? Que yo acabo de mencionar ahora mismo, estuve hablando. ¿Y cómo se formará? Ahí tiene la imagen. Pues nuevamente en el capítulo 26 del libro de Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos dice que la imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la imagen, ¿verdad? En este caso de la misma bestia, que es ¿qué cosa? El papado. Así que vemos ya cómo, ¿verdad? Esta noticia va tomando forma y cómo se relacionan, ¿verdad? Unas cosas con la otra. Eso es así. ¿Por qué se debe tocar la alarma? La alarma dice ahí. ¿Por qué se debe tocar la alarma? Cuando uno toca la alarma es porque uno tiene que anunciar. Hay que anunciar. ¿Cierto, no? Eso es verdad. Pues Junior, ¿qué nos dice el capítulo 54 de la historia de la redención? La más terrible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin la mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué fije y tenga la oportunidad de escapar de ellos. Así que cuando va a suceder, siempre que hay una catástrofe, Junior, siempre que hay, por decirlo así, una desgracia, se toca la alarma en modo de ¿qué? De avisar. De avisar. Y lo que estamos leyendo en la cita, ¿verdad? Es que lo que le espera al mundo es el día de juicio. Y Dios le está dando la oportunidad al mundo entero, ¿verdad? Que decida y que tome participación de forma, por decirlo así, por decisión, a quién va a ser leal. Entonces, cada día Dios nos busca, nos da lo que necesitamos para nosotros vencer, pero si nosotros elegimos al mundo y decidimos adorar, ¿verdad? Por decirlo así, el gobierno de Satanás, pues entonces las consecuencias tristemente vamos a ser partidarios de ellos. Entonces, hay que tocar la alarma, hay que decir lo que está aconteciendo, lo que está pasando en el mundo para que las personas entonces tengan un panorama claro y puedan decidir a quiénes quieren ser fieles. Eso es así, eso es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Por lo menos estamos dándole un de lo que está pasando y ustedes mismos pues entren a través del internet y
y estos medios y busquen la información, porque eso está ahí, acceso, o sea, para todos que quieren, pues, accesible para que ellos puedan escuchar y puedan estudiarla también, que no Claro solamente que nosotros. Nosotros solamente estamos hablando, dame una alarma que estamos haciendo nosotros. Unos lacitos tocando. Unos lacitos tocando unas cositas y no estamos tocando bien profundo, porque imagínate eso. Nos Así quedamos aquí que, 2 o 3 horas hablando de eso, ¿no? Junior, ¿verdad? Que los que nos estén sintonizando, Dios toque su corazón, que ellos vean la relación con este gobierno mundial que va a llegar al punto ¿verdad? De poner estas leyes que a los fieles los va a poner a prueba. Sí, eso Y, sí. No, ya están ahí, ¿oíste? No, que no van a poner. y eso es lo que iba a decir, que nos falta mucho. No. Entonces hay que relacionarnos con lo que estamos presentando, de que Sí. quién es la bestia, hay una marca, hay una imagen de la bestia, y tanto Estados Unidos, ¿verdad? Como el papado, tiene una relación tan y tan, ¿verdad? Estrecha, que es importante que estas citas que estamos hablando, ¿verdad? Que tal vez nos quedamos con este sabor de que hablen más o a qué se refiere, pues utilicémoslas para entonces continuar nuestro estudio y nosotros entonces tomar decisiones, ¿verdad? Que, ¿verdad? En este caso, que sea hacia nuestro Padre Celestial. Eso es así. Entonces, concluimos, ¿verdad?, esta noticia diciendo que los acontecimientos mundiales dan la alarma para estar listos para la venida del Señor. Y dice que los acontecimientos finales sucedan rápidamente. Claro que sí, Jonathan. Rápido. Entonces, es por eso que tenemos que utilizar el tiempo para nuestra preparación y para predicarle a un mundo lleno de necesidades y sobre todo de la necesidad del amor de Dios. Eso es así. Nosotros tenemos que buscar la manera de acercarnos más a Dios mientras se va nosotros acercando a este tiempo final. Un día más es un día más cerca al final que estamos, ¿no? Es correcto. Y tenemos que acercarnos más cada día a los pies de Jesús, que es lo que la fuente que nos va a llevar a nosotros A la victoria. a la victoria, el Claro que puerto sí. seguro. Bueno, entonces estaremos con ustedes en el próximo segmento. Eso es así. Así es que hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches para todos una vez más y feliz sábado tengan todos. En este día glorioso, esta noche, pues una vez más tenemos con nosotros al hermano Joel Avilés. Pues en esta noche, pues nos vas a presentar un tema muy interesante. Sí. Tengo entendido que cuando esto es como una serie, ¿no? Así mismo es, una serie. Una serie que Va a durar varias semanitas. varias semanitas. Sí. O sea que para trabajar con esto, entenderlo, pues se necesita escuchar desde ahora, Oh, sí. comenzando pues parte número 1, Así 2, mismo. 3, 4, hasta Sí. llegar a uno poder entenderlo. Así mismo, en orden para poderlo entender como tú dices, Trinidad, para poder caer en lo que es el tema bien. Sí, porque si no, si lo toman en la mitad camino, no Van a estar medio perdidos. Sí, Sí, medio a menos perdido. que conozcan bien el tema, pero Sí. Y veo que el título aquí es Plan de Salvación en el Santuario. así mismo es. Pues nada, vamos entonces, hermano Joel, adelante con este tema precioso. Muchas gracias, Trinidad. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz del cielo esté con ustedes y el Señor los llene y los colme de muchas, muchas bendiciones. Como han escuchado ya el tema, estaremos hablando de lo que es el plan de salvación y cómo se desarrolla a través de toda la historia de la raza humana, especialmente en el santuario. Antes de comenzar entonces quiero tener una corta oración, así que acompáñenme para que el Señor dirija este momento. Padre Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad de hablar y escuchar tu palabra, Señor. Te pido que me utilices como tu mensajero, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que las personas que están viendo este tema, este video, en cualquier momento que sea, puedan recibir la palabra y también, Señor, tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones para que algún día podamos encontrarnos juntos allá en el cielo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Como ya les introduje, vamos a estar hablando de lo que es el plan de salvación. ¿Y por qué un plan de salvación? Pues porque tenemos que recordar que en un principio el hombre fue creado en un mundo perfecto, con unas características perfectas, con unas actitudes perfectas. Todo era perfecto. Pero, lamentablemente, Eva se separa de Adán y Satanás aprovechó ese momento para que Eva probara del fruto que Dios le había prohibido. Y a veces pensamos, wow, simplemente un fruto, apenas. Pero realmente todo tiene que ver con la fidelidad y con lo que Dios ya había pedido. Dios le había dicho, no coman del árbol del bien y del mal. Eso fue todo. Una petición muy importante. Lamentablemente, pues Eva, como decimos los puertorriqueños, fue engatusada, fue engañada, fue distraída con las palabras que la serpiente, Satanás, le fue llevando hasta que Eva codició esa fruta y comió de ella y también llevó a Adán para que comiera de ella. Quiero que me acompañen a parte de ese principio, luego de eso que ocurrió, que lo podemos encontrar en Génesis. Vamos a estar usando bastante la Biblia, así que yo quiero y espero que usted me acompañe para que usted también vaya viendo cómo realmente Dios nos va llevando, porque esto es un paso a paso, cómo podemos volver ante la presencia del Señor. Génesis 3:6 nos dice así: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Así que ahí vemos cómo ocurrió la desobediencia, porque realmente fue una desobediencia a lo que Dios le había pedido. Y a Eva come de él y da a Adán, que era realmente prácticamente el representante de los hombres, principalmente Adán. Entonces se abrieron sus ojos. Al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Así que aquí vemos ese origen, cuando realmente ocurrió el pecado. Ocurrió en esa codicia de que Eva quería ser distinta, porque Satanás la envolvió y le dijo cosas que entre la realidad y entre media mentira, pues hizo que Eva cayera en el pecado. Así que todo esto fue la causa del pecado. Ocurrió pecado en este mundo que no había pecado. Y sabemos por medio de el libro de Job y por medio de muchos escritos del Ellen G. White que no somos los únicos en este universo. Dios ha creado infinidades de seres en las cuales no han caído en pecado, pero nuestro mundo fue el primero y el único y el último. Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero leerles una cita que va narrando un poco esto, porque Ellen G. White fue una persona seleccionada por Dios para llevar mensajes en los cuales no eran mensajes nuevos, sino eran mensajes que amplificaban lo que ya la Biblia estaba escrito. O sea, Ellen G. White no traje ningún mensaje nuevo, simplemente expandía un poco la visión de lo que la Biblia ya estaba dictado. En Historia de la Redención,
página 43 y 44, dice de esta forma: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. Vemos cómo los seres que Dios ya había creado, que estaban en el cielo, ya conocían lo que podía suceder si cualquier ser caía en pecado. ¿Qué iba a ocurrir? Miseria, enfermedad y muerte. Sigue diciendo, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. Ya eso estaba dicho. Del árbol que comieres, ciertamente en ese día, ciertamente morirás. Contemplé al amante Jesús. Y quiero que ustedes perciban cómo Elena G. de White va describiendo a Jesús, al Padre y esa atmósfera. Escuchen. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Inmediatamente Jesús tuvo compasión, tuvo esa simpatía cuando Adán y Eva pecaron. Y ese pesar, obviamente, no quería Dios que el hombre pecara, pero pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Aquí se refiere a Dios Padre, el Altísimo. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Hasta los ángeles estaban en tensión, estaban ansiosos. ¿Qué va a ocurrir con el hombre ahora? Está perdido. ¿Qué va a pasar? 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre. Y cuando salió la tercera vez, se le pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces, informó a las huestes angélicas que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre, está hablando Jesús, y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte cayera sobre él. ¿Qué cosa? El mismo Jesús, el mismo Creador, el mismo que lo puso allí en el huerto del Edén, no quería que el hombre muriera, no quería su perdición. Y Dios le dijo a su Padre, doy mi propia vida por ellos, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios existía en ese momento, escúchelo, la ley de Dios, y como resultado a esa obediencia de la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín, y comer de fruto del árbol de la vida. Cierro con esta parte. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar. ¿Por qué no se pudieron regocijar si había un plan nuevo para eso? Porque su comandante no les ocultó nada. Le dijo que él tenía que morir. Sino, por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Así que esa reunión del Padre y el Hijo crearon ese plan de salvación, ese plan de volver a traer al hombre a lo que realmente Dios lo había creado, a esa perfección, a una vida sin enfermedades, sin malicia, sin diferentes cosas que lo que traen era el mal. Leemos en Génesis 3:8 cómo sigue la historia. Después de que ellos
se cosieron su propia ropa. Dice en Génesis 3:8, entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la prisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia entre los árboles del jardín. Así que aquí vemos una de las consecuencias ya. Huir de Dios. No querían estar en la presencia del Señor. No querían estar en la presencia de aquel que le dio la vida. En el 9, vamos a leer el 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? A pesar de que sabía ya Dios que el hombre había pecado, de que había caído en esa maldad, aún así Dios seguía buscando al hombre. No importaba qué. Dios quería seguir buscando al hombre para traerlo hacia él. Y si seguimos leyendo del 10 al 14, vemos que realmente ahí cada cual se puso a echarle la culpa al otro. No que él es el culpable, no que ella es el culpable, no que aquel es el culpable. Y eso son otras consecuencias del pecado. Siempre buscamos un culpable. ¿Quién es el culpable del pecado? No hay uno sino Satanás. Es el único que está ahí que nos lleva a caer en pecado. Y ¿saben qué? Algún día todos los pecados del mundo caerán nuevamente sobre él, que es el que ha provocado toda esta situación. Y luego entonces vemos el resultado, otro de los resultados de lo que es la desobediencia. Y lo podemos ver desde el versículo 15 hasta el versículo 19, en el cual ahí el Señor pone la primera profecía, la que va a haber enemistad entre la mujer y entre la serpiente. Adicional a eso, dice también que el hombre tenía que buscar su propia comida, sembrar, cosechar. La mujer tenía que sufrir dolor y tantas otras cosas que trajeron esta mala decisión. Y no solamente eso, sino la mala decisión que tuvo Adán y Eva de crear su propia ropa. Y aquí vemos algo muy, muy importante. Ellos vieron un árbol de higuera y cogieron esa higuera, las hojas de la higuera, y con esas hojas cosieron entonces su propia ropa. Pero esto, aunque usted no lo crea, tiene un simbolismo bien, bien grande. En Lucas 13, 6 a 9, Jesús narra una parábola, la parábola de la higuera. El árbol de la higuera, el Señor la compara aquí con su pueblo, con el pueblo verdadero, con el pueblo escogido de Dios, con el pueblo que tiene la verdad, ¿cierto? Y si vemos, Adán y Eva cogieron detalles de esa higuera, hojas, y hicieron sus propios vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán y Eva cogieron sus propias doctrinas, las acoplaron a lo que ellos creían y crearon su propia religión. ¿Usted había pensado en eso? ¿Cómo podemos ver desde un principio cómo se va desarrollando la historia hoy día, en la cual el ser humano busca lo que le conviene de aquí, de la Biblia, para crear sus propios intereses? ¿Y cuántas religiones se han creado de lo que Dios dejó aquí? Miles, hermanos, miles y miles de religiones se han creado por lo que Dios puso aquí, pero el hombre ha escogido un poquito de aquí, un poquito de acá y ha montado su propia ropa, ha montado su propia religión.
Y eso es bien difícil porque cuando Dios lo vio, ¿qué fue lo primero que hizo? Esas ropas yo no las quiero para ustedes. Yo voy a hacer las propias ropas que yo les voy a hacer y se las voy a entregar a ustedes. Y aquí entonces vemos cómo Dios escogió a un cordero, le quitó la ropita que tenía el cordero, su piel, y entonces les hizo ropas de la verdad. No de la media verdad que ellos quisieron escoger para hacer su propia ropa, sino de la verdad propia de Dios. Él se las entregó. No, esa no es tu verdad. Esa no es la verdad que yo quiero. Es esta. Es esta. Y Dios les dio las propias ropas hechas del cordero, que más adelante vamos a ver todo lo que simboliza ese cordero. Así que vemos cómo esas vestiduras realmente no eran simplemente unas vestiduras, sino que ellos, en cierto modo, crearon su propia religión. En el libro Cristo en su santuario, también de Ellen G. White, en la página 23, dice así: después del pecado y de la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Ok. Como leí ahorita, ¿existía o no existía la ley de Dios? ¿Sí o no? Hay muchas personas que creen y entienden que la ley de Dios vino desde el monte Sinaí, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al monte y ahí le dio por primera vez la ley. No, hermanos, esa ley existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque los ángeles también se rigen por esa ley. Así que desde ese momento y desde antes ya la ley de Dios existía. Sigue diciendo, los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y era de una naturaleza que se ajustaba a la condición de un orden de seres santos. Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída. ¿Qué quiere decir esto? Existía, solamente que Dios se los explicó mejor, se los dio un poco más amplio de acuerdo a la situación que ahora ellos están viviendo. Y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Así que sí existía esa ley, solamente que Dios se la explicó de una forma más clara para que ellos pudieran entenderla mejor. Sigue diciendo, entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, que fue lo primero que Dios hizo cuando los vio vestidos con esas ropas de higuera, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho con Eva de no creyera, que la paga del pecado de la desobediencia era la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, eso lo vamos a ver más adelante, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre. ¿Qué debía enseñar? Humildad al hombre en vista de una condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón y las pasadas transgresiones de su ley. Así que por medio de este plan de salvación, Dios necesitaba recuperar varias cosas. Primero, recordar lo que era el pecado, que era la transgresión de la ley. La paga del pecado era la muerte, pero hizo este plan en la cual incluyó animales, en las cuales ya veremos cómo tenía que ver el animal con el pecador.
El plan era una vía de escape para ese castigo, que era la muerte. Preservar el honor de la ley de Dios. Muy importante. Enseñar la humildad al hombre, conducirlo al arrepentimiento y la confianza en Dios y para poder obtener ese perdón. Pero esto no quedó ahí. Cuando Dios le dio esas ropas de ese cordero, Dios tuvo que hacer algo más con el hombre. Lo podemos ver en este texto. La paga del pecado realmente era la muerte. Para Adán, eso también está en el libro de Cristo su santuario. El ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar su mano para quitarle la vida que solo Dios podía dar. Adán tuvo que quitarle la vida él mismo al cordero que Dios había buscado para sustituirlo y darle esas ropas. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la había conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado había de derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Ya él sabía realmente qué era el símbolo aquí del Cordero. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión. Ahí fue que él se dio cuenta del gran error que había cometido al desobedecer lo que Dios le había pedido de que no comieran de ese árbol. Pero aquí no quedan las consecuencias. Todavía hay consecuencias. Y lo podemos ver en Génesis 3, el versículo 24. Dice, el versículo 24, después de expulsar al hombre, ¿expulsarlo de dónde? Pues de dónde estaba. ¿Dónde estaba el hombre? En el Edén. Dios puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué Dios tuvo que sacar al hombre del Edén? Para que no tuviera ya la oportunidad de poder comer del árbol de la vida. ¿Y por qué un simple árbol? Porque ese era el árbol que le daba la vida eterna, la que le daba la salud tal para que él pudiera vivir por los siglos de los siglos. Pero como la transgresión y la paga del pecado era la muerte, esta era una de las consecuencias. Así que algún día Adán tenía que morir porque esa era una de las pagas. Así que lo sacó para que él no siguiera comiendo de ese lugar y no pudiera volver a ese hogar, su primer hogar, el Edén. Imagínense ese dolor de perder el lugar donde él, en cierto modo diríamos, donde él nació, donde él comenzó su vida. Claro, ya era adulto cuando Dios lo creó, pero fue muy difícil salir de ese lugar. Y vemos, si estudiamos todo ese lugar donde realmente Dios puso a Adán en el Edén, etc., vemos que realmente era un lugar muy especial. En Génesis 2, 8 y 9 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Y quiero que vayan organizando como forma de mapa este lugar. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén.
O sea, existe el Edén y dentro del Edén Dios puso un huerto. Dios puso un lugar aún más especial. ¿Ok? Dentro del Edén estaba este huerto. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el medio del huerto. ¿Del Edén? No, del huerto, del lugar dentro del Edén que Dios había colocado. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que estos dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, estaban en el centro del huerto. Y el huerto estaba en el Edén. ¿Ok? Así que no sé cuán cerca estaba, porque la Biblia no nos dice, pero tenían que estar posiblemente relativamente cerca. Porque si estaban en el centro, pues quizás estaban bastante cerca uno del otro. Si podemos ver el diagrama que nuestro productor se ha dado la tarea de poner, nos explica un poquito lo que le acabo de leer aquí en lo que es Génesis 2, 8 y 9. Tenemos el centro en donde teníamos esos dos árboles. Luego está el huerto, ¿ok? Dentro del huerto están los dos árboles. Y luego el Edén. Y vimos ya en el 24 de Génesis 3 que Dios tuvo que sacarlos del Edén a la tierra. O sea, tenemos la tierra, tenemos el Edén, tenemos el huerto y en el centro del huerto estaba entonces el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiero que graben esa imagen. Quiero que usted en su mente se grabe cómo estaba organizado todo eso. Porque vamos a ver que es una similitud bastante perfecta y exacta de lo que vamos a estar explicando la próxima ocasión, que es el santuario. Y cómo estaba organizado el santuario. Sigo leyendo en el libro Cristo en su santuario, página 24. ¿Ok? Después de que sucede todas estas cosas, pues fue bien doloroso. Muy doloroso el hecho de que Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto. Posiblemente no estaban solos ya, posiblemente tenían sus hijos, no sabemos porque no lo explica realmente la Biblia. Pero por lo menos sabemos que para Adán fue bien difícil esta situación. Y lo podemos ver aquí, dice, a la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores. Así que cuando son sacados de este lugar precioso, hermoso, que precisamente hoy día no existe en este planeta. Fue creado en este planeta, pero entendemos y creemos que en algún momento de la historia Dios sacó al Edén y se lo llevó al cielo. ¿En qué momento? No lo sabemos. Podría haber sido antes del diluvio, podría haber sido en el diluvio, no sabemos. Pero Dios sacó al Edén de esta tierra y se la llevó al cielo para que algún día, como ya hemos visto, el hombre pueda volver al Edén, pueda ser restaurado nuevamente en ese Edén. Pero aquí vemos una palabra clave. Los primeros adoradores. Quiere decir que a pesar de la situación en la cual Adán y Eva tuvieron que pasar, no se apartaron de Dios. No se alejaron de su Creador. Sí hubo un momento en el cual ellos por miedo
a la situación de que se vieron que habían pecado y se vieron desnudos, etcétera, por esa situación, pues ellos como que, wow, ¿qué hicimos? Como diríamos los puertorriqueños, metimos la pata. Ay, ay, ay. ¿Qué hemos hecho? Y cuando escuchan la voz de Dios, ay, vamos a escondernos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que habían hecho. Pero aún ya luego de que tuvieron que salir del Edén, ellos siguieron cumpliendo este plan de salvación que Dios le enseñó ese preciso día. Justamente el mismo día que pecaron, Dios tuvo que sentarlos. Esas ropas que ustedes hicieron no son las que yo quiero. Esas ideas religiosas que ustedes tienen no son las que yo quiero. Son estas y estas que están plasmadas aquí y que tenemos que entenderlas bien por medio del Espíritu Santo. Y que he desarrollado un plan para poderlos llevar nuevamente a ese lugar perdido. Y no solamente a ese lugar perdido, sino para volver a reunirnos como hacíamos en ese tiempo cuando estábamos en el Edén. Porque ¿saben qué? Dios todas las semanas iba a visitar a Adán y Eva. Y aún los ángeles también iban y visitaban a Adán y Eva. Y era para ellos uno de los momentos más especiales, esa visita esperada con su Creador. Así que todo eso que habían aprendido, ellos seguían aplicándolo, porque nos dice que ellos iban a adorar a ese lugar donde estaba y se manifestaba la gloria de Dios, que era justamente en la entrada del Edén. Hasta allí ellos podían llegar, ya no podían entrar de ahí en adelante. Y vamos a ver más adelante cómo estas cosas se siguen manifestando en lo que vamos a seguir estudiando, porque esto es una partecita para que ustedes vean cómo Dios planificó esto de una forma tan especial, que todo nos lleva a lo que es un plan perfecto, un plan en el cual Dios y su Padre, Jesús y su Padre, se manifestaron, se unieron para poder formar este plan. Esta frase termina diciendo: allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas, como mismo Dios les enseñó. Esas ofrendas de animales, como el cordero, y como vamos a ver en la próxima ocasión, otro tipo de animales que ellos podían presentar, ellos los llevaban como ofrenda y como holocausto, que también vamos a conocer cuál es la diferencia, porque no es lo mismo, hermanos. Ofrenda y holocausto son dos cosas distintas, pero vamos a conocer eso, así que no se pierda estas próximas temas, pero quiero terminar con esta cita. Se encuentra ahí mismo en el Cristo en su santuario, página 29, y con esto cerramos. A Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor, y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que tipificaban al Salvador que habría de venir. Vemos cómo Adán conocía el plan que Dios había trazado con Dios Padre allá, y Dios se lo expresó para que Adán se lo enseñara a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió, esto es lo que quiero cerrar, transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Transmitió, hermanos. Adán no fue el único que fue elegido para esto. Todos nosotros hemos sido elegidos para transmitir esta palabra que Dios desde un principio le dio a Adán
y Adán a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta el día de hoy, hasta usted y hasta yo, en la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados para llevar este plan de salvación hasta su cumplimiento final, hasta la venida de Cristo Jesús, para redimirnos y para volvernos al Edén perdido allá en el principio del mundo. Esta es nuestra meta, hermanos. Tenemos que hablarles a otros lo que se nos ha revelado, hablarles a otros lo que Dios nos ha dejado en su palabra, para que algún día podamos no simplemente ese deseo de volver a ver ese lugar perdido, ese lugar especial, sino estar con nuestro Creador, estar con ese que dio su vida, dio su sangre por Él mismo para salvarnos del pecado. Que Dios les bendiga y los insto a seguir la próxima semana para conocer más de este fascinante tema. Dios les bendiga. Todo bien.
queridos hermanos, hasta aquí llegó esta programación, así que el Ministerio Yediael les decimos que los esperamos.